¿Ser argentino es ser inquilino toda la vida? Esto es lo que vamos a estar charlando ahora con Matías Araujo, a quien recibimos ahora. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Y vos, muchas gracias por sumarte, por venir con este tema que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque incluso nos preguntábamos si era una pregunta o una afirmación el si ser argentino es ser inquilino toda la vida. Quisiera saber que me cuentes vos si tenemos la respuesta. Sí, de hecho, nosotros de Tejido Urbano escribí un libro que se llama Nación Inquilina, que básicamente se pregunta qué significa ser inquilino. Bien. Lo pueden encontrar para todos los que están escuchando en tejidourbano.net, en la Bien. parte de publicaciones van a poder encontrar el libro. ¿Y qué es lo que nosotros venimos a preguntarnos? Nosotros nacemos de una nación inmigrante que en definitiva viene, nuestros padres, abuelos, algunas de esas historias, vienen a la ciudad de Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba, a Rosario, y empiezan a establecerse en inquilinatos, en conventillos, en habitaciones, para poder establecer un futuro, para poder progresar, para poder tener una oportunidad de poder salir adelante de la pobreza que tenían en Europa. Entonces, el alquiler antes era el piso que en definitiva nos caracterizaba a nosotros para poder avanzar en nuestro proyecto de vida. Entonces, vos alquilabas y sabías que pues, trabajabas para poder conseguir tu casita, poder tener tu familia bien y poder tener cierta estabilidad. Entonces, la vivienda propia terminaba siendo el techo, el ser propietario, y el alquiler terminaba siendo un piso. Sí. Hoy lo que nosotros observamos es que el alquiler termina siendo el techo, últimamente, porque es lo único que puede acceder una persona. Y sobre todo vamos encontrando diferentes nichos en los cuales pareciera ser que el alquiler es una condena. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué significa alquilar en la Argentina hoy y para quién? ¿Es lo mismo alquilar para un joven del interior que viene a estudiar, por ejemplo, a la Universidad de Cuyo, a la Universidad de Buenos Aires? ¿O es lo mismo alquilar para un jubilado que cobra la mínima? Claro, y claramente totalmente. son dos situaciones muy distintas. El estudiante va por una oportunidad, porque quiere progresar y porque en definitiva alquilar significa estar cerca de las oportunidades. En cambio, alquilar en la tercera edad es como dato, simplemente. Si vos alquilás y sos jubilado, tenés el 70% de ser vulnerable o pobre. Y eso habla de que, seguramente podés alquilar una vivienda que no sea adecuada para vos y que en definitiva te hace preguntarte en qué condiciones de vida va a vivir esa persona. Sí, Entonces, totalmente. A medida que nosotros vamos estudiando y vamos viendo a las personas, entendemos que cada persona pasa por una situación habitacional distinta en la cual, al no hablar de vivienda, como los argentinos siempre decimos la vivienda primero, pero no hablamos de política de vivienda, no hablamos de las cosas que nosotros necesitamos. Y en ese sentido Uy, perdón, está error. ¿Se me escucha bien? Todo se escucha perfecto, no te preocupes. Ok. Y nada, y los argentinos hacemos esa pregunta de ¿voy a poder conseguir mi casa propia o no? ¿Quiero alquilar para el resto de mi vida o no? ¿Qué significa alquilar? Claro. Sigue estando latente de todas formas el objetivo de en algún momento llegar a la casa propia, porque he visto incluso casos de personas que quizás están bien económicamente, pero que hoy por hoy eligen de todas formas alquilar. Hablando bien económicamente de que verdaderamente quizás podrían acceder a la casa propia, pero eligen alquilar. Digo, hay como ahí una gran diferencia, pero en la gran mayoría uno aspira, ¿no? A tener la casa propia. Digo, vos recién incluso mencionabas quizás a las personas que ya están jubiladas, que quizás trabajaron toda su vida y hubiesen aspirado justamente a tener su casa propia y vivir más tranquilos cuando ya están retirados, pero no lo pueden hacer. Digo, hay como el objetivo siempre principal es acceder a la casa propia, que de hecho para mí generaciones actuales no lo pueden proyectar mucho. Totalmente, y ahí me permito pensar un poco, o sea, vos tenés, por ejemplo, voy a hablar de población por población porque nos ayuda a entender un poco el problema. Si hoy vos tenés entre 45 y 60 años, Sí. es probable que dejes de ser sujeto de política de crédito dentro de muy poco tiempo, es probable que tus ingresos no puedan ser demostrables o por la informalidad económica que existe en el país, vos no puedas acceder a un crédito, y por lo tanto esa persona va a pasar dentro de unos pocos años de ser un inquilino que podía llegar a pagar un crédito a ser un inquilino directamente, que no tiene solución en definitiva. Distinto es a un joven que hoy tiene entre 30, 35 años, que está en su mejor momento en términos de salarios, los cuales necesita la formalidad para poder acceder a un mercado de crédito o una ayuda en los ingresos.
Entonces, cada uno va teniendo una situación muy distinta y también va teniendo una aspiración distinta. Sí. También va a cambiar, por ejemplo, vos decías, che, hay gente que prefiere alquilar. Y sí, porque imagínate, che, yo la verdad me quiero comprar, ahorrar para comprarme la casa en Córdoba porque quiero vivir de viejo tranquilo en un campo, qué sé yo. Y mientras tanto, alquilo en la ciudad, que es donde trabajo, donde genero mis ingresos, y estoy cerca de todas las oportunidades que puedo tener. Mientras tanto voy ahorrando, voy generando otro tipo de alternativa para en el futuro tener esa tranquilidad, o en el futuro garantizarme los suficientemente ingresos financieros o renta financiera para poder bancarme esa situación en el futuro. Entonces, hay como diferentes caminos y eso lo habilitó también lo que fue el desarrollo de los capitales o de los diferentes tipos de inversión. Y una cosa que nosotros observamos es que en los últimos, de 2010 a 2020, vos tuviste una clase media alta que empezó a alquilar mucho. Y ahí también tenía que ver con otro proceso. Vos ahí tuviste un proceso de unipersonalización de los hogares, es decir, las personas se empezaban a ir a vivir solas, empezaban a convivir con la pareja, entre otras cuestiones, y se multiplicó la cantidad de hogares, porque significaba en algún punto libertad. ¿Por qué? Porque capaz ya tenés la casa, la tenés en algún lado de la casa. Ahora, ¿querés salir de la casa de tus padres? ¿Querés salir de ese yugo? Perfecto. Alquilás mientras tanto. Vos sabés que en el futuro vas a tener casa de vuelta. Tal cual. Tal cual. Pero de todas formas, me parece también, y lo que vengo viendo es que está también un poco difícil el salir a alquilar e incluso independizarse, ¿no? En este caso puntual que vos mencionabas también, son muchísimos los casos. Y que por otro lado también, vos también recién mencionabas quizás jóvenes de entre 30 a 35 años que es cierto que están como, no sé, en la cresta de la ola, le diría. En muchos casos sí, quizás están mejor de salarios o con la posibilidad de acceder a un crédito, pero también hay muchos otros en los que realmente los salarios no alcanzan. Muchas personas que quizás no trabaja en relación de dependencia y es monotributista, el monotributista tiene más dificultades también para acceder, entonces ahí se ve también una dificultad para quizás proyectar una vivienda propia solo, más allá de la casa de los padres. Yo te diría, los problemas de Argentina se resumen en 4 I. Inflación, incertidumbre, informalidad e inseguridad. Son los 4 I que definen a nuestros problemas. Ahora, la vivienda está atada netamente con el trabajo. Si vos tenés un trabajo informal, es probable que todo lo que tenga que ver con vivienda sea informal. Claro. Y ahí tenemos un problemón enorme. ¿Por qué? Porque si vos mirás, por ejemplo, me voy a datos de la Ciudad de Buenos Aires, que Mendoza tiene una dinámica bastante parecida, pero vos tenés que el 45% de los jóvenes hoy están informalizados de los que trabajan. Es la tasa de informalidad más alta dentro de los sectores. Y ahí, la informalidad te permite obtener un crédito, te permite acceder a un alquiler formal, te permite poder acceder a una tarjeta de crédito. No, claro, de ninguna forma. Ahí está la traba que tenemos. Nosotros, a finales de 2023, a principios de 2024, vivimos la tormenta perfecta en términos de crisis habitacional. ¿Por qué? Porque vos tenías una caída de los salarios reales, una caída de la jubilación real, una alza del precio del alquiler promedio, en el cual después, cuando hubo el cambio de gobierno, se implementó el DNU y se liberalizó también la parte de alquileres, empezó lentamente con las actualizaciones cada 3 meses o incluso algunas veces de mes a mes, se bajó el precio de entrada, pero se empezó a dificultar el cómo sostener la vivienda. Entonces ahí viene la segunda cuestión. Claro. Que muchas veces uno no se pone a analizar. Sí, perfecto. Vos, liberalizando el mercado, generando mayor flexibilidad en el mercado, destrabaste el problema de la oferta, que mucha gente no quería poner a alquilar su vivienda o que tenía dificultades para poder alquilar, pero también empezamos a ver que hay personas que no cumplen con los requisitos o que no pueden sostener esa vivienda y que terminan en una situación muy crítica en la cual, uno, o tenés una población desempleada, que es lo que estuvo subiendo el último tiempo, sí, o tenés una población que los salarios no le alcanza, que lo que le representa el alquiler es de sus salarios demasiado alto. Entonces, o vuelve a vivir con los padres, en el caso de los jóvenes, o en el caso también de muchos adultos, o vuelven, o deciden compartir vivienda con otras personas, o deciden irse más lejos, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires van al conurbano, por ejemplo, qué sé yo, de Mendoza capital se van a localidades más lejanas, tipo Godoy Cruz, Luján de Cuyo, empiezan a ir en otros lugares. Sí, tal cual. Es un problema. Ahí tenés un problemón enorme. Porque ahí el alquiler
deja de ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque si tu trabajo está en Mendoza Capital y te vas a vivir a 50 minutos en Luján de Cuyo, y la verdad te está empeorando la calidad de vida y estás empeorando tus condiciones de acercamiento a esa oportunidad, de aprovechar esa oportunidad. Eso quería justamente decirte, comentarte. Es increíble cómo uno termina haciendo cosas en general que realmente empeoran en el día a día o en tu calidad de vida, porque todo quizás es más lejos, te demoras más, tenés menos tiempo quizás para tu vida personal si vivís muy lejos del trabajo. Eso se ve muchísimo en los jóvenes, ¿no? Porque además es cierto que baja, hablando de alquileres, muchísimo de acuerdo a dónde te vayas, y quizás no podés ni siquiera tener la chance de estar cerca de tu trabajo, y estoy hablando si te manejas en transporte público, que es muchísima la gente que lo usa. Total, y tenés un incremento también de lo que es el transporte público, de los servicios. Vos tuviste un incremento de tarifas, incremento de expensas, incremento de muchísimas otras partes que hacen a la vivienda y que hacen a tu movilidad y al cómo vos vivís y te movés, en el cual, o sea, pensás dos veces dónde vivir y se te hace muy complicado muchas veces. Imagínate un pibe que estudia y tiene un trabajo part-time. ¿Le alcanza realmente eso para poder sostener su vida? Ni de casualidad. No hay forma. No hay forma. Trabajando full time y en blanco. Claro, totalmente. Sí, no, se termina siendo insostenible. Bueno, y más esto que hablabas vos de una persona que estudia. Digo, se puede estudiar y trabajar, pero la realidad es que en ese sentido, si tenés que trabajar más para poder mantenerte, qué difícil se va a hacer también estudiar. Es como un drama también. Me queda clarísimo eso, pero quería preguntarte si quizás se ha comparado con otros países esta situación, porque hablamos de si ser argentino es ser inquilino. Si se ha comparado con otros países y la realidad es la misma, es muy diferente. Digo, hasta lo hemos visto en casos, no sé, de Europa, que muchísima gente alquila y que incluso tienen que alquilar con otras personas porque tampoco se les está haciendo tan fácil acceder a un departamento o casa solos, ¿no? La crisis de la vivienda es general en todos los países del mundo, sobre todo en los países que se urbanizaron muy rápido, porque tiene que ver con un proceso de urbanización. Bien. Y de migración, las dos. España, Alemania, por ejemplo, tienen un crecimiento constante de la inquilinización, al igual que todos nosotros, incluso ciudades de Latinoamérica, pero ahí lo que te va a cambiar es, la calidad de vida y la posibilidad de alquilar. Claro. Entonces, ¿qué alquileres vos accedés y con qué salario en Alemania y en España o en Estados Unidos? ¿Y qué salarios y qué condiciones de vida tenés alquilando en Argentina, México y Brasil? Claro. Básicamente que voy a alquilar, pero no lo voy a hacer pasándola tan mal, llegando a fin de mes quizás en otros países. Esa sería la comparativa. Totalmente. Quizás en España tenés alguna complicación respecto al ingreso porque su salario promedio es mucho más bajo que el resto de Europa, pero la realidad es que vos podés... el discurso de alquilar es una oportunidad y alquilar es elegir la libertad, tiene que ver con, yo tengo un salario en el cual, dedicándole una parte razonable de mi ingreso, puedo alquilar y puedo vivir tranquilo. Bien. Hoy eso, en Argentina no pasa. Bien. En realidad durísima, queda claro, pero es duro realmente y esperemos que pueda mejorar la situación. En cualquier cosa que charlamos acá en el programa, siempre la idea es esperemos que mejore, porque se habla mucho, obviamente, de todas estas dificultades, de lo económico y demás. Así que te agradezco muchísimo porque quedó súper, súper claro y me encantaría que podamos seguir charlando en otro momento. Así que obvio que me has invitado que a sumarte de nuevo. Me habías dicho que para ver el libro la gente tiene que entrar en tejidourbano.net. Ahí lo van a encontrar. Exacto. Y nada, cuando quieran discutir, tengo un mapita hecho sobre los inquilinos de Mendoza, así que si quieren... ¡Ay, me encantó! Y nada. Sí, por supuesto. Más si es de nuestra provincia, así que me encantaría. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Charlaremos la próxima y nada, como siempre, invitado a acceso directo. Gracias. Dale, muchas gracias. Adiós, chau, chau.